Saludos, somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. Presentamos el análisis literario del poemario Nuestro canto de Aurora Estrada y Ayala. Integrantes María Ramos, Jacqueline Quinatoa. Vamos a presentar una breve biografía de la escritora Aurora Estrada y Ayala. Es una poetisa, narradora, articulista, educadora y política ecuatoriana, nacida en Pueblo Viejo, en la provincia de Los Ríos, en 1901 y fallecida en Guayaquil en 1967. Es una de las voces más sobresalientes de la lírica hispanoamericana del siglo XX, escrita por mujeres. Cabe recalcar que era una escritora muy conocida, pero no la publicaron dentro porque estaba fuera del canon. Podría haber pertenecido a la generación decapitada. Su poesía se enfocó en lo social, la lucha y el papel de la mujer en su entorno. Presentamos también lo que es la biografía de Theodor Adorno. Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno fue un filósofo alemán de origen judío. Escribió sobre sociología, comunicología, psicología y musicología. A autor se le considera uno de los máximos representantes de la Escuela de Frankfurt y de la teoría crítica y social de inspiración marxista. La teoría de Theodor Adorno ofrece una crítica profunda y penetrante en la cultura de la sociedad moderna, destacando como la racionalidad instrumental, la industria y la cultura que alienan a las personas y las alejan de su verdadera humanidad. Su trabajo sigue siendo influyente en una variedad de campos, desde la sociología hasta la teoría cultural y filosófica política. Vamos a conocer un poco más en el análisis que vamos a realizar. Continuamos con una pequeña introducción. El poemario Nuestro canto se sumerge en las profundidades del alma humana, explorando la belleza y la complejidad de nuestras experiencias compartidas. Esta autora que hemos presentado al inicio, a través de sus versos, invita a un viaje poético que abarca desde la melancolía hasta la esperanza, desde la oscuridad hasta la luz. En esta colección se presenta sobre todo un canto colectivo, una sinfonía de voces que se entrelazan para formar un tejido poético que refleja la diversidad y la universalidad. Cada poema es una ventana hacia el corazón del ser humano, en donde se reflejan las emociones más profundas, encontrando su expresión en palabras cuidadosamente seleccionadas. Y vamos a realizar el análisis del texto. Nuestro hilo conductor lo vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a ver un poquito de la estética y la forma poética que escribió Aurora Estrada y Ayala. Al estudiar a esta autora ecuatoriana y al abrir su libro, se encuentra con la gran sorpresa del uso de la vocal I por la letra Y. Aquí se refleja claramente el desafío de esta poeta modernista al no querer adaptarse a las normas culturales y sociales establecidas de aquella época, y comienza con el desafío en el uso del lenguaje. También en este poemario encontramos algunos elementos que podrían interpretarse como una crítica a la estética tradicional. Por ejemplo, el poema no tiene una rima regular ni una métrica fija. Además, el lenguaje utilizado es sencillo y directo, sin recurrir a metáforas ni símbolos complejos, pero sí se nota el uso de los adjetivos, los cuales también vamos a analizar.
Tenemos aquí el hilo conductor de este poema, un poemario, en el cual damos a conocer que es el color de las transformaciones sociales. El periodo comprendido entre 1492 y 1945 fue testigo de una serie de transformaciones sociales significativas en todo el mundo. Destaca la complejidad durante casi 450 años, evidenciando la interconexión de eventos a nivel global y la evolución constante de las sociedades en respuesta a diversos factores que dejaron huellas perdurables en el ser humano. Para explicar los hechos que marcaron esta época, se aplica la teoría del arte de Adorno, en el cual, bajo un análisis semántico, se identifica lo gris de los sucesos históricos. Podemos evidenciar en el poemario los siguientes fragmentos que lo hemos tomado de España y el Ecuador, resaltando acero, corderos, lobo, paloma, halcón. Estas palabras en negrilla nos dan a conocer que hay una crítica a la cultura dominante, cuestionando las normas sociales a través de las analogías con el color blanco, humildad y sumisión, y gris, el peligro y el acecho, que significa una cultura dominada y una dominante. Así también Adorno analiza la influencia de la industria cultural en la sociedad contemporánea. Se puede identificar bajo este entorno que hay un contexto donde dice muere, o sea, es como ser utilizado en un sentido figurado, sugiriendo que la riqueza de las haciendas está siendo agotada o empobrecida. Por otro lado, la palabra negros se utiliza como adjetivo para describir las minas, el acero y el hierro. Esto también nos da a entender la oscuridad y la opacidad que hay en cada una de sus letras. Los recursos que utilizan también hacen ver los recursos naturales extraídos de las minas y se relacionan con el trabajo de los mineros y los herreros. Continuamos. En estos versos se analiza el color negro o gris como símbolo de resignación ante los sucesos sociales que muestra y sostiene la cultura de masas. Según Adorno y su teoría, esta parte es de un sistema más amplio que perpetúa la alienación y la homogeneización cultural y toma estos hechos como recuerdos perdurables en el tiempo. Por otra parte, el color gris hace alusión a la muerte como parte de la revolución. Tenemos aquí presentando unos fragmentos del poema Nuestro canto, resaltando las palabras torres, ave de acerado, negros cisnes, y de esta manera también tenemos negra torre de crimen, negros monstruos del poema a Francis Laguado Jaime. También en estos versos podemos identificar seguimos con el hilo conductor que es el color, por ejemplo, en Piedra Eternamente Inmóvil y Guerreros Negros, que habla, esto lo hace ver más desde la época en que se daba de alguna forma este maltrato, ¿no? Este régimen fascista. Hablamos de la década de 1930, cuando el país estaba bajo el régimen fascista, que se observaron políticas y prácticas discriminatorias hacia los individuos de origen africano. El texto hace referencia a los esclavos negros que eran conocidos como los etíopes, quienes migraron de África y llegaron a Italia bajo el mando de Mussolini. El mismo que buscaba expandir el control italiano a Etiopía. Sin embargo, esas ansias se ven frustradas con el final del régimen fascista, al final de la Segunda Guerra Mundial, que es en 1945.
Vemos también que desde la perspectiva de Adorno, el ataque de Hiroshima puede interpretarse como un ejemplo extremo, sobre todo a lo que es la deshumanización, la alienación y el desencadenamiento de la razón en la sociedad moderna. Pues esta aplicación de la tecnología y la ciencia de manera indiscriminada y destructiva refleja sobre todo los peligros de una razón instrumental que no está equilibrada por consideraciones estéticas y humanas. Por otra parte, el color preponderante señalados en el poema significa la muerte y la destrucción. En el uso de la bomba atómica se muestra la eficiencia técnica y militar que prevaleció sobre las consideraciones éticas y humanitarias. Se toma los siguientes fragmentos destacando el plomo fundido, triste hasta la muerte, del poema Estroncio 90 y resaltando noches de el poema Estroncio 90. Estroncio se refiere también al material que utilizaban para la realización de la bomba atómica, ¿no? Toma mucho como contexto para poder explicar hasta el material utilizado. Seguimos con otro fragmento, el canto de la sangre, donde podemos también analizar las palabras en negrita, donde vamos viendo y seguimos con el hilo conductor de los colores. Desde la perspectiva de Adorno, el ataque de Hiroshima se puede interpretar como un ejemplo de deshumanización. Vamos a ir resumiendo y decimos que en los siguientes poemas canto a la de las trabajadoras y vosotros que lloráis a vuestros muertos. Aquí identificamos los colores cuarto negro y mantos de luto. En estos dos poemas se refracta el significado del color oscuro, en el cual la autora hace referencia al dolor de la pérdida de lo más valioso como es la vida. Por otra parte, hay una dicotomía entre la oscuridad y la luz. El cuarto negro representa un espacio íntimo asociado a la soledad y al dolor. El color negro vinculado a un entorno interior, mientras que las calles claras podrían representar el mundo exterior donde se buscaba quizá un porvenir. Y aquí también aplicando a la teoría de Adorno, diremos que la industrialización trajo ventajas y desventajas. Sucedieron cambios en la economía, también en las familias tuvieron que abandonar sus hogares para buscar un mejor porvenir y algunas ni siquiera lo conseguían. En el poema nos explica pues que venían en la noche pero con las manos vacías. Es así que se fueron también perdiendo los lazos de humanidad entre las familias y que cambiaron las máquinas por las manos del hombre. Eso trajo la industrialización, por eso hay ventajas y desventajas. También apareció la cultura mercantilista. La poetisa ecuatoriana recoge en su obra los hechos más relevantes que se marcaron en la historia del mundo, como en estos versos. Resaltamos muerte, tierra, balas, hierros del poema vosotras que lloráis a vuestros muertos. Continuando con el hilo conductor y aplicando lo que es la teoría de Adorno, más el significado de los colores bajo el tópico de la invasión nazi, se identifican los eventos y las acciones específicas que reflejan la alienación, estandarización cultural y la distorsión de la racionalidad. Muestra de esta manera cómo este hecho histórico que se ha venido dando a conocer es signo de tragedia y sobre todo de un gran sufrimiento en el mundo. Seguimos con el análisis y en estos versos de los dos poemas se encuentran los tópicos que se relacionan con una metáfora que vincula los colores
y también la situación de aquellos que son menos afortunados en términos económicos y sociales, como el color negro, la amargura, las tinieblas, la tierra, el polvo. En el color, en este entorno se muestra oscuro y desafiante a las injusticias y utopías de la modernidad. Hay una sensación de lucha, aunque con desesperación por salir y vencer la injusticia de la época, tomando en cuenta que la modernidad ofrecía muchas cosas buenas hasta que abrieron los ojos llegando a la posmodernidad. Vemos en este caso que también se ha tomado de los poemas Liliorman, Esperanza, fragmentos de los cuales resaltamos hierro, tierra oscura. Se analiza estos versos en contraposición entre países, donde un guerrero revolucionario murió joven en lucha con los nazis y lo describo en este caso a Ecuador, porque nacimos en un lugar hermoso. La variedad le da esa importancia y ante esto Humboldt dijo al referirse a los ecuatorianos, seres raros y únicos, duermen tranquilos en medio de crujientes volcanes, viven pobres en medio de incomparables riquezas y se alegran con música triste. A esto también resaltar que la tierra se refiere a la ubicación física o geográfica, pero tiene connotaciones simbólicas, como el lugar donde se desarrolla la vida de las personas ecuatorianas, donde había tristeza, pobreza e invasión. Sin embargo, hubo vientos de cambio y libertad con la posmodernidad. Volvemos con Adorno en estos otros versos. La alienación y la falta de sensibilización humana y la industrialización llevó a la muerte de varias personas cuando se dio la invasión del Chaco, un conflicto armado que tuvo lugar entre 1932 y 1935. Y aquí también hace referencia a los obreros negros nacidos bajo el mismo sol. Hace referencia pues a las poblaciones indígenas que sufrieron las consecuencias, las mayores consecuencias, ¿no? Del conflicto armado con desplazamientos forzados, pérdidas de tierras y violaciones a sus derechos. Las comunidades indígenas fueron las más afectadas por las presencias de las fuerzas militares. Y según la historia también se dice que los mismos indígenas fueron reclutados para ser soldados. Esto tomemos en cuenta que fue en los países de Paraguay y Bolivia. Para concluir este hilo conductor en base a este poemario, presentamos las siguientes conclusiones. Se puede observar que alrededor de los poemas se fragmenta el dolor social que marca la historia, con todos los avances tecnológicos y guerras que causaron mucho dolor y pérdidas de humanas. De esta manera también, y aplicando lo que es la teoría de Adorno, en este poemario encontramos varias implicaciones que tienen que ver con el trabajo, que aborda y refleja cuestiones relacionadas con la alienación, la estandarización cultural y la relación entre la cultura y las fuerzas económicas y sociales. Para Cabe terminar, vamos con la última conclusión, pues dice nuestro canto de Aurora Estrada y Ayala se ajusta a la teoría crítica de Adorno en cuanto a la cultura de las masas, el uso de la dialéctica negativa y su apuesta por la experiencia estética como herramienta de transformación social. El poema es un ejemplo de cómo el arte puede ser un espacio de resistencia y lucha por la justicia social, donde muchos no lo pueden realizar y las tristezas pues no se pueden expresar. Esto sería todo en nuestro trabajo. Muchas gracias.